No sé cómo está nuestra semana, cómo ha ido nuestra semana. No sé si usted todavía está pensando que si cometió alguna falta, si cometió algún pecado, es la culpa del diablo, o es mi culpa, o qué me está pasando, ¿verdad? Y creo que este tema de la guerra espiritual es un tema bíblico y hoy lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Porque, mis hermanos, Satanás no es un mito. Satanás es una verdad, es una realidad. Y la Biblia nos enseña que Satanás es un ángel caído. Es un ángel caído, enemigo de Dios y enemigo de nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, sabemos que en nuestros días este tema de la guerra espiritual del diablo cobra más interés, mucho interés. Y en las iglesias, inclusive, déjenme decirle, inclusive se le hace el llamado a los cristianos que se acerquen al altar para expulsarles, ¿verdad?, esa posesión demoníaca, esos espíritus de demonios, dicen algunos, el espíritu, por ejemplo, vamos a sacarle el espíritu del rencor, dicen. Vamos a expulsar el espíritu del rencor, vamos a expulsar el demonio del rencor. Vamos a hacer todo un trabajo de expulsar de los creyentes el espíritu del descontrol, porque no pueden controlarse, están descontrolados completamente. Vamos a sacarle el espíritu de la violencia, están muy violentos. Vamos a sacarle el espíritu de la glotonería, están muy glotones. Vamos a sacarle el espíritu de la mentira, es muy mentiroso. Vamos a arrancarle ese espíritu de la mentira. Vamos a sacarle el espíritu de la venganza. Está muy vengativo ese creyente. Vamos a quitarle el espíritu maligno del odio. Y al final de cuentas todo se convierte en espíritus malignos. Y eso, mis hermanos, sabemos que debemos mirar este asunto desde el punto de vista bíblico. Porque el problema con esas prácticas en las iglesias, que se llama inclusive a los creyentes a quitarle la posesión demoníaca en la que se encuentran, porque se han vuelto violentos, porque se han vuelto mentirosos, porque se han vuelto vengativos, porque tienen rencor, porque tienen odio, eso trae mucha confusión. ¿Por qué? Porque le hace creer al cristiano que el diablo es el único culpable de todos sus pecados. Le hace creer al creyente que el diablo es el único culpable de todos sus pecados, y entonces ese creyente no le da valor a la responsabilidad que tiene de crecer en santidad. Ahí está el asunto. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque cada cosa en su lugar. Sabemos que eso puede ocurrir, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ningún creyente va a tener una posesión demoníaca, porque en el creyente habita el Espíritu de Dios. Así que, mis hermanos, sí, denle un aplauso al Señor. Otra vez, estas prácticas, el pensar que todo es culpa del diablo, el espíritu de odio, el espíritu de rencor, el espíritu de venganza, mis hermanos, trae confusión, porque hay un grupo de creyentes que pueden pensar que toda la culpa la tiene el diablo, y hay otro grupo que simplemente ya dicen, no, el diablo no existe. Y tengamos cuidado con eso también. Claro que el diablo existe, la palabra lo dice y así lo creemos. Entonces, hoy vamos a mirar, mis hermanos, qué cosa es exactamente la guerra espiritual. Que usted y yo la libramos todos los días. Usted y yo libramos una guerra espiritual todos los días. Pero ¿qué es exactamente la guerra espiritual? ¿Y cómo debemos enfrentarla? ¿Cómo debemos enfrentar esta guerra espiritual que nos ocurre a todos los creyentes? Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy, porque hoy vamos a meditar, yo creo que puse ahí, la guerra espiritual según la Biblia. Según la Biblia. Quizás no vamos a ver todos los pasajes que nos dan clara enseñanza sobre eso, quizás no podemos ver todos,
pero vamos a hacer un recorrido en el libro de Efesios. Si usted quiere entender qué significa la guerra espiritual, le aconsejo que lea Efesios. Y ahí usted va a entender claramente si lo que usted está atravesando es realmente del diablo o usted está atravesando una situación que nace de su corazón, que no quiere dejar que el Espíritu de Dios siga obrando en él. Nace de un corazón de rencor, de odio, de venganza y de diversas otras cosas, de diversos males que no permitimos o no queremos simplemente que el Señor obre en esas cosas de nuestras vidas, porque nos sentimos más cómodos así. Cuidado, mis hermanos. Psicológicamente alguien se puede sentir más cómodo así. Pero vamos a entender lo que dice la palabra. Amén. Así que no voy a leer un pasaje específicamente. Vamos a ir saltando en Efesios en diferentes versículos. Pero vamos a orar primero para entregarle este tiempo al Señor. Acompáñenme en oración. Los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie y vamos con reverencia al Señor a entregarle este tiempo. Y gracias a los jóvenes que se quedan, presten atención porque también es importante este tema. Padre, gracias te damos, Señor. Aquí estamos el día de hoy porque tú has puesto el querer y el hacer en nuestros corazones. Padre, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y hoy, Señor, estamos aquí gozosos, porque este es el día que nos debemos llenar de gozo. Es un día especial, es un día que estamos delante de tu presencia. Es un día en que tú estás decidido a llenarnos, edificarnos, instruirnos, encaminarnos, santificarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestra rebeldía. Abre nuestro corazón y nuestras mentes para que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, que la podamos entender y la llevemos en práctica. Que tu Espíritu Santo se manifieste de esa manera, dándonos entendimiento, convencimiento y humildad para aceptar todo lo que viene de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Tomen asientos, mis hermanos. Vamos a hacer un recorrido rápido en diferentes pasajes porque queremos ver primeramente cuál ha sido nuestra realidad antes de estar en Cristo. ¿Quiénes éramos antes de entrar en Cristo? Yo veo aquí a Jorge, veo a Raulito, éramos Jorge, sino que éramos más pequeñitos, ¿verdad? Pero en realidad de manera espiritual, ¿quiénes éramos antes de que Cristo venga a nuestras vidas? ¿Quiénes éramos? Efesios 2, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Esa es la realidad de toda persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Es la realidad que la palabra nos muestra. En otro tiempo nosotros también éramos así. Usted podrá decir, no, un momento, pastor, me está ofendiendo. ¿Cómo que yo vivía según el que gobierna las tinieblas? ¿Cómo que yo vivía entregado al poder del diablo, entregado al poder del que gobierna las tinieblas? Bueno, si no estabas en Cristo, ¿en quién estabas? Es que no hay una tercera opción. O estamos en Cristo o estamos en el diablo. O estamos bajo el poder de Dios o estamos bajo el poder de Satanás. No hay otra realidad. Así nos muestra la palabra de Dios cómo éramos, quiénes éramos. Así es el estado natural en la que se encuentran todos los hombres antes de que Dios haga la obra de gracia, de regeneración espiritual en la vida de esos hombres que ahora están sin Cristo. Esa es la realidad. Que muchos no lo quieren aceptar no significa
que esto no es verdad. Nosotros por fe creemos que la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Entonces lo primero que vemos en estos 3 versículos son adjetivos de lo que éramos. Muertos, dice. Estábamos muertos. ¿Muertos en qué sentido? Si nos movíamos, caminábamos. Bueno, en el sentido de que estábamos muertos quiere decir que estábamos destituidos de la gloria de Dios. La comunión de Dios directa como hijo se había roto, se había quebrantado. Ayer tuvimos la reunión con los varones, fue una cosa tremenda, de verdad, como la palabra de Dios nos instruye a todos nosotros. Qué lindo saber que la gracia de Dios, el amor de Dios nunca se aparta, y lo que nos apartamos somos nosotros. Por eso éramos enemigos de Dios. Por eso éramos enemigos de Dios, porque no queremos estar con Dios, no queremos acercarnos a Dios cuando estamos sin Cristo en nuestras vidas, distanciados, quebrados de una relación con el que es la vida. Si Dios es la vida en Cristo Jesús y las personas no están en Cristo, están muertos. Si Cristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no está en Cristo no tiene vida, quiere decir que está muerto. Espiritualmente hablando, está muerto. Y el que está muerto espiritualmente hablando, actúa de esta manera. Como dice Efesios 2, del 1 al 3. ¿Qué dice Lucas 9, del 59 al 60? Dice: a otro le dijo, querían seguir a Jesús. Venían, se le acercaban, uno quería seguirle, el otro también quería seguir a Jesús. Y mire, uno de ellos que intentó seguir a Jesús, le dice, a otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó. Bueno, ahora Jesús le pide a uno que lo siga. No es la persona que le dice a Jesús, te voy a seguir. No, Jesús le dice, sígueme. Jesús es el que está llamando. Y le dice, Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le contesta a Jesús? Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Jesús le está hablando lo que es. No todos los israelitas fueron salvos. No todos los judíos fueron salvos. Por lo tanto, este hombre a quien Jesús lo está llamando a seguirlo, él se detiene y dice, pero déjame enterrar a mi papá primero. No hay nada de malo en eso. Pero lo que Jesús le da a entender es que a final de cuentas es un muerto espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es interesante que muchas veces la palabra de Jesús es tan directa, pero tan profunda a la misma vez, que nos hace ver la diferencia en lo que es estar muerto espiritualmente y estar vivo espiritualmente hablando. Entonces, volviendo a Efesios, vemos en segundo lugar que no solo están muertos. Vamos a retrocederlo, mi hermano, por favor. No solo están muertos, sino que viven caminando bajo la voluntad de Satanás. Viven bajo la voluntad de Satanás. Jesús una vez le dijo a algunos judíos fariseos, ¿verdad? Ustedes son hijos de Satanás. Se lo dijo así, en su cara pelada. Ustedes son hijos de Satanás. Y los deseos de vuestro padre Satanás queréis hacer, le dice Jesús. Ustedes son hijos. ¿Cómo Jesús se atreve a decirle eso a los judíos, al pueblo de Dios, a esas personas que estaban en ese momento? Ustedes son hijos de Satanás, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y como tercer punto que encontramos en este pasaje del 1 al 3, dice, no solo están muertos, no solo siguen la voluntad de Satanás, sino que están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Enemigos de Dios. Y ese es el estado natural de toda criatura sin Cristo. Por eso necesitamos orar por toda criatura sin Cristo. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos moldearle a Cristo a sus vidas. Necesitamos mostrarle que como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu para que ellos puedan ver la diferencia. Porque si actuamos como ellos y hacemos todo lo que ellos hacen, gobernados bajo la voluntad de Satanás, ¿cuál es el impacto que puede hacer nuestra vida al lado de ellos? ¿Qué impacto va a ocurrir? Ninguno. Nos toca orar y nos toca modelar a Cristo. Eso es lo que nos toca hacer.
No podemos obligar a nadie que venga a la fe. La fe es individual, pero podemos influenciar en ellos. Eran enemigos de Dios. Ese es el estado natural de toda persona sin Cristo. Pero Dios ha hecho algo. Hizo algo por nosotros que estábamos en la misma condición, en pos de sus escogidos. Y Dios desde la eternidad escogió a algunos de la misma masa corrupta, para escogidos para que sean de su pueblo. ¿Para qué nos escogió el Señor? Vamos a mirar Efesios 1, del 3 al 5. Yo no sé si usted ha comprendido para qué el Señor lo ha llamado a su reino. Eso es muy importante, mis hermanos. Dios no hace las cosas sin propósito, pero usted tiene que entender cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó al reino. ¿Por qué Dios lo ha llamado? Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Mire lo que dice la palabra. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos ha escogido? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El Señor nos ha escogido para que seamos santos. El Señor nos ha escogido para que caminemos sin mancha delante de Él. Yo sé, usted me va a decir, y yo también lo reconozco, no estamos exentos de cargar nuestras manchas. Pero mi hermano, así como usted se preocupa que la mancha de su ropa salga y usted compre el mejor detergente, también preocúpese de que la mancha que está en nuestros corazones sea limpiado por el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. No deje a María sola aplaudiendo. ¿Qué hay de la mancha interna? ¿Por qué nos preocupamos de las manchas externas? Hoy están lindos todos. Nuevos colores de pelo, gloria a Dios. ¿Verdad? Camisitas brillantes, bien planchaditas, gloria a Dios, sin mancha. Preocupémonos también de las manchas de nuestros corazones. Mis hermanos, la elección de Dios tiene un propósito. Que el ser humano que Dios ha elegido camine de manera distinta a la persona sin Cristo. Debemos caminar de manera distinta a aquellos que están sin Cristo. Porque la persona natural sin Cristo camina, como hemos visto, bajo la voluntad de Satanás. Y la persona que camina bajo la voluntad de Dios somos nosotros. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha traído. Y es allí donde se arma el conflicto. Es allí donde se arma la guerra. Es allí donde se arma el conflicto, porque nuestra naturaleza siempre tiene inclinaciones y están muy ligadas a los deseos del mundo, que están, ¿qué? Bajo la voluntad de Satanás. Estamos inclinados a la voluntad, a los deseos de este mundo. Que dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Y aquí vamos a empezar ya a entrar de lleno. Usted ha sido llamado, como yo, si hemos reconocido a Cristo, hemos sido llamados al reino para un propósito. Y tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esa es la fortaleza nuestra, el poder del Señor. El Señor es quien nos fortalece. Esa es la forma en que nosotros nos fortalecemos. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo entendía que el diablo es real, no es un mito. El diablo es real. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
Y usted está allí y dale, mirando a la persona todo el tiempo, ¿verdad? Y el odio y la venganza se apodera de su corazón. Y es la persona que usted ve, como, es más, ve personas como que ya, como hasta con cuernos y con cola y con pijama roja. Nos pasa. Usted no ha dicho alguna vez, ay, pero es que él no me ha hecho nada, pero me cae tan mal. ¿Usted no ha dicho eso alguna vez? Porque nuestra lucha no es contra... Perdón los que están vestidos de rojo hoy, ¿okay? No he querido decir nada de eso. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Ojo, mis hermanos, esto es muy serio. Está bien, vale reírse, pero esto es muy serio. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es la verdad. Por eso mismo necesitamos entender qué significa la guerra espiritual que estamos librando de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Mis hermanos, primero vemos que la capacidad para enfrentar todo conflicto como cristiano surge de nuestra unión y comunión con Dios. Usted no va a poder librar la guerra espiritual si usted no está en comunión con Dios, si no está unido en el Espíritu de Dios. En segundo lugar, Pablo también es consciente que para hacerlo se debe batallar. Hay que batallar, mi hermano. Y no estoy diciendo que mañana usted saque todos sus armamentos, verlo ahí como Don Quijote andando por Ponciana. No. No de esa manera, por favor. Entendamos que esto es espiritual. Y hay una batalla espiritual que tenemos que librar. Mis hermanos, Pablo, quien escribe desde la cárcel. Pablo está escribiendo desde la cárcel este pasaje. Y está resguardado por soldados romanos porque está en Roma preso. Y posiblemente vio que esos soldados estaban preparados para la batalla, ¿verdad? Por los implementos que ellos vestían. De ahí nace esta imagen del soldado de Cristo, de la guerra espiritual, de la armadura de Dios. Pablo está tratando de enseñarle a los cristianos de Éfeso que entiendan que así como un soldado romano tiene sus implementos para poder entrar a la batalla y no ser destruidos, incluso dice que las corazas que ellos llevaban eran forrados con una piel que cada vez que caía una flecha con fuego, la coraza apagaba ese fuego que tenía esa flecha. Pero los soldados, parece ser que Pablo estaba mirando los implementos, las vestiduras de esos soldados romanos. Y Pablo nos asegura que la guerra espiritual es real. No contra los seres humanos. Muchas veces esa guerra que libramos no es contra el ser humano. Es contra poderes, potestades, autoridades, ¿verdad? Que dominan el mundo de tinieblas. Mis hermanos, aquí el versículo 11 habla de armadura. Y el énfasis de esa palabra es que el cristiano debe apropiarse de todos los recursos que Dios ha puesto a su disposición para enfrentar esas batallas. La armadura es esa. La armadura es apoderarnos de todas las herramientas que el Señor nos ha dado para poder enfrentar esa batalla. Su palabra, la fe, la perseverancia, su espíritu, la oración y muchas otras cosas más que veremos más adelante cuando detalla Efesios sobre la armadura del creyente. Yo sé que cuántos veteranos hay aquí en este lugar. Habrán algunos, ¿verdad? Muy bien, por ahí conocemos de algunos veteranos. Mis hermanos, en la historia de los ejércitos se resalta la composición del vestuario de batalla que visten los soldados. No solo para atacar al enemigo, sino también para defenderse. Para defenderse. Y por lo tanto, eso es lo que Pablo nos enseña. Y si hablamos de guerra espiritual, necesitamos discernir qué cosas pertenecen a esas guerras espirituales y qué cosas no, porque usted tampoco va a llamar a todo una guerra espiritual. Como dije al principio,
¿Le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa? ¿De todos nuestros pecados? No. La Biblia no habla de eso tampoco. Nos enseña que muchos de esos pecados nacen de nuestro corazón pecaminoso. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar. No todo tampoco es guerra espiritual. Entonces, si hablamos de guerra espiritual, vamos a entenderlo desde el punto de vista bíblico. Sabemos que el diablo es real. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Creo que está por ahí, ¿verdad? Ahí. Practiquen, ¿qué dice la palabra? Practiquen el dominio propio. ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo practicamos el dominio propio todos los días? Debemos practicarlo, porque si el Espíritu de Dios es el que nos da autocontrol, debemos practicar lo que el Espíritu está poniendo en nuestros corazones. ¿Cuántos se entrenan en el dominio propio? ¿Cuántos hacen esto? Mejor tapo la boca, quedo callado, calladito, se me ve más bonito. Y punto. Y después se te baja la temperatura. Fácil. ¿Y qué hiciste? Exaltaste al Señor, porque no provocaste una situación de fuego. Pero hay que conversar. Hay que conversar, porque no se puede quedar así. Porque la boila se calienta otra vez. Mis hermanos, yo me estoy basando en la palabra. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquemos el dominio propio. Su enemigo, el diablo. Esta es una batalla espiritual ahora. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no solamente te devora a ti, sino que tú también te la pasas devorando a otros. Mi hermano, mi hermana, esto es real. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, leamos Romanos 8:9. ¿Qué dice? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ay, Dios mío. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mi hermano, mi hermana, de acuerdo a este pasaje, se resaltan dos cosas. Primero, ¿puede un cristiano estar poseído de un demonio? Porque si tiene el Espíritu de Dios, es de Cristo y es cristiano. La pregunta es, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? ¿Sabe qué, mi hermano? La respuesta es no. Porque si tiene el Espíritu de Dios, Él vive en el Espíritu. Él vive en el Espíritu de Dios. Él vive en el Espíritu de Dios. Mayor es el que está con vosotros que el que está en este mundo, dice. Él es mayor que todo. Segundo, ¿qué más vemos aquí? Segundo, que el diablo nunca va a tomar posesión demoníaca de un creyente, pero sí puede influenciar al creyente. Son dos cosas diferentes. Ay, que me sacudo, el diablo me está poseyendo. No. Porque si usted es un cristiano, usted tiene el Espíritu de Dios, pero sí te puede influenciar, porque está como león rugiente para atacarte. Hermano, ¿cómo podemos nosotros estar todos los días pensando que porque yo tengo un deseo de vengarme, el diablo ya tomó posesión de mí? Es influencia, porque el diablo nos va a querer llevar siempre a lo contrario de Dios. Pero bueno, sigamos. Es por eso que Pablo hace una advertencia en Efesios 4 del 26 al 27. No la posesión demoníaca, sino para el cristiano, sino la influencia del diablo en el cristiano. Que dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Hay que conversar. Hay que solucionar las cosas. Hay que solucionar las cosas. Pero si usted cree que la persona que quiere solucionar las cosas nada más viene a quejarse, no hay conversación.
Y como no hay conversación, no se resuelve nada. Mis hermanos, el diablo no te está poseyendo, el diablo está atacando tu hogar, que es diferente. Y nos usa cuando estamos débiles en la fe. Y cuando Él sabe que hay debilidad espiritual en nosotros, porque no estamos llenos del Espíritu, sino más bien estamos llenándonos cada vez más y más de la carne, es allí donde Él comienza a influenciar en la vida. Y vuela de repente la maleta por la ventana, la ropa, lárgate. ¿Qué dice la palabra? No es contra seres humanos. Mi hermano, eso lo vi en un programa cómico. Bueno. Dar cabida al diablo, ¿qué sería? Dejar que nuestro enojo nos lleve al odio. Eso es. Dar cabida al diablo es dejar que nuestro enojo ya se vaya convirtiendo en otra cosa. Ya se convierte en odio y ya no solamente es enojo y odio, ¿verdad? La masa, como si le hubieran echado levadura, va creciendo más. Ya no es solamente odio, también ahora es venganza. Y la venganza trae rencor y sigue la masa creciendo. Mi hermano, Satanás es un ser real y tiene el propósito de entorpecer el camino cristiano. Él está como león rugiente para entorpecer nuestro camino. Por eso debemos estar alertas. Por eso debemos batallar la guerra espiritual, conociendo que justamente los métodos que el diablo usa para lastimarnos. ¿Qué hace el diablo para lastimar? ¿Usted cree que el diablo va a venir a su casa, verdad? Porque mire de dónde surge esa imagen de un diablito con dos cuernitos, ¿verdad? Con su colita y su trinche en la mano, vestido de rojo. ¿De dónde nace esa idea? Porque eso es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos del diablo, ¿o no? Claro que sí. En el tiempo medieval, que eran muy creyentes, pensaban que la manera de ahuyentar al diablo, ¿saben cómo era, muchachos? La manera de ahuyentar al diablo era burlándose y humillándolo a él. Vamos a humillar al diablo. Bueno, en nuestros días están que vamos a pisarle la cabeza al diablo, ¿no? Todos los domingos le pisan la cabeza al diablo. Entonces, mis hermanos, tengamos muy en claro cómo debemos batallar. Porque pensaban en el tiempo medieval que avergonzando al diablo, por eso nace ese tipo de imagen, esos cuernos, esa cola, ese trinche. No. El diablo es un ángel, recuerden. Es un ángel caído, astuto, muy astuto. Entonces, si él es astuto, debemos conocer sus métodos, que la Biblia nos lo muestra. Y uno de sus métodos, ¿qué es? Él es tentador. The temptation comes from the devil. Las pruebas vienen de Dios, pero las tentaciones vienen del diablo. Son dos cosas distintas. Pruebas y tentaciones, completamente diferentes. Él es un tentador. ¿Se acuerdan cómo tentó con artimaña a Eva? ¿Se acuerdan? O que Dios ha dicho Dios que te vas a morir si comes de ese árbol. ¿Se dan cuenta cómo va manipulando, cómo va tentando? ¿Y qué hace con nosotros? Va manipulando nuestra cabecita, ¿no? Va manipulando nuestra cabecita. Y si es una manipulación, y si es una situación que tú sabes que es contraria al Espíritu de Dios, identifica que es del diablo. Viene, ¿verdad? Maquinando, ¿no? En psicología le llaman muchas otras cosas. Pero en lo bíblico le llama, estamos hablando para los creyentes. Comienza a maquinar, ¿verdad? Comienza a maquinar. ¿Por qué? Porque el diablo te va tentando y te va tentando y te va tentando. ¿Para qué? Para que avergüences al Señor. Con tu conducta, con tus acciones, con tus palabras. Eso es lo que quiere. Porque no solamente es tentador, sino es acusador. Ustedes saben que el diablo también está ahí al lado de Dios tratando de acusarnos. Ya viste, mira, lo tenté, ya cayó ese pajarito. Mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo ahora, mira cómo se transformó. Ya cayó en mis manos, las manos del tentador. Y no solamente tienta, sino que está acusando.
nos está acusando. Leamos lo que dice Zacarías 3:1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El diablo tiene la conchudez, porque es conchudo, ¿verdad?, de pararse al lado del Señor para acusarnos. Pero qué bueno que tenemos a la diestra del Señor a un abogado que se llama Jesucristo para defendernos, para estar con nosotros, para ayudarnos. Tenga en cuenta eso, mi hermano. Ese Satanás cochino no puede contra nosotros. No puede contra nosotros si realmente estamos en Cristo. Mi hermano, mi hermana, volvamos a Efesios 6, del 12 al 13. Estamos ahora hablando cómo enfrentamos esta situación. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Se da cuenta? Qué bueno es ponernos la armadura de Dios, porque vamos a poder resistir y vamos a estar con firmeza caminando en sus caminos. Pablo nos muestra ese campo de acción de esta batalla. ¿Y cuál es el campo? La guerra espiritual. Ojo, mis hermanos, que el campo no es de gritos. Para batallar contra esto no es con gritos, no es decirle voy a pisar la cabeza al diablo, no es de maldecir al diablo. ¿Usted cree que el diablo se va a ir porque lo maldecimos? Él sabe que ya está maldito desde el principio que tentó a la mujer y al hombre. Ya Dios lo maldijo. ¿Usted cree que usted y yo diciéndole, diablo maldito, vete de aquí, ¿usted cree que se va a ir? Es duro, mis hermanos. Es duro que este diablo todavía usa nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestro orgullo para seguir zarandeándonos, como dice Jesús, zarandeándonos y avergonzando el evangelio. Mis hermanos, hay que tomar acción de resistir. Hay que resistir, ¿qué dice el versículo 12? Porque nuestra lucha, ¿verdad? Sino más adelante en otro versículo dice, hay que resistir. Pónganse la armadura para cuando llegue el día malo, porque cuando está el día bueno no pasa nada, ¿verdad? Cuando está el día bueno hasta besitos nos damos. Pero cuando llega el día malo, y acá no se trata de quién provocó el día malo, acá se trata qué es lo que tenemos que hacer. Cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Denle un aplauso grande al Señor, mi hermano. Así yo me doy un respiro y me tomo un poco de agua. Mis hermanos, hay que tomar acción. ¿Y sabe cuál es la acción? Resistir. Y no todos queremos resistir. Queremos resolverlo. Queremos resolver con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia forma cultural de entender las cosas. En Perú, ¿cómo resuelven esto? No, en Puerto Rico lo resolvemos así. En Cuba, de otra manera. Aquí no se trata de cómo resuelven la cultura, porque todavía estamos tan llenos de la cultura. Me refiero a esas cosas negativas de la cultura. Yo respeto mucho, mis hermanos, las culturas. Amo la diversidad. Pero muchas cosas de la cultura hacen daño. Sobre todo nos alejan de la verdad. Nos alejan de la verdad. Discúlpenme todos, y esto no es nada personal, pero por ahí escucho a algunas mujeres en este mundo decir, madre hay una sola, hombres hay muchos. ¿Está bien? Eso te lo enseñaron en tu cultura, pero ¿qué dice la palabra? Es que, mis hermanos, si nosotros no hablamos de las cosas que vivimos, ¿cuándo vamos a aprender? Dice la palabra, entonces, ahora del 14 al 18. ¿Qué dice el 14 al 18? Dice, manténganse firmes. Ahí está el detalle.
Hay que mantenerse firmes, resistir, ceñidos, dice, con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Todas. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahora, o lo tomamos de manera literal o lo tomamos de manera espiritual. Y si la guerra es espiritual, hay que tomarlo de manera espiritual. Sí, porque yo he conocido personas que se presentan con su tarjetita. Soy soldado de Cristo. Yo he venido a guerrear, pastor. Aquí están como muy tranquilitos los hermanos. Aquí no me necesitan. Me voy a guerrear a otro lado. Y después, ¿qué estaba guerreando? Guerreando en las noches, llamando a las mujeres. Eso estaba guerreando. A las mujeres casadas las estaba llamando. Guerrero de Cristo. En fin. Pero vamos a ir uno por uno. Dice, firmes. Manténganse firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el cinturón de la verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a enfrentar la guerra espiritual sin el entendimiento de la palabra de Dios? Por lo menos un versículo que te pueda defender en esos momentos, que te pueda dar la convicción y te pueda ayudar a la firmeza que necesitas. La palabra de Dios es la verdad. Vivimos en esa verdad. Jóvenes, la palabra de Dios es la verdad. Ustedes van a aprender filosofía, biología y otras ciencias, pero la palabra de Dios siempre será la verdad. Jóvenes, siempre esta será la verdad. Mis hermanos, mis hermanas, la palabra de Dios es la verdad. Y andar en la verdad, ¿qué es? Andar en la palabra. ¿Y qué es andar en la palabra? Ser un verdadero creyente. Ser un verdadero creyente. Claro que sí. Ser verdadero creyente, ¿qué quiere decir? No mentir. Ya no va a haber mentiras de nuestros labios. Y podemos de esa manera nosotros resistir el día malo, porque vamos a vivir en la verdad. En la verdad de Dios. ¿Qué más dice? Vestidos con la coraza de la justicia. ¿Cómo es eso? Pablo se refiere a la forma ética en la que debemos vivir. Debemos ser justos. Justos en toda definición de la palabra justicia. Justo. Porque ya el Señor nos ha justificado. Que eso sería que ya no le debemos nada a Dios. Ya no tenemos deudas con Dios. Porque Cristo, nuestra fe en Cristo, nos ha justificado. Por gracia. Y asimismo debemos ser justos con los demás por gracia que hemos recibido de Dios. Mis hermanos, ¿qué más nos dice? Pablo se refiere a esa forma ética de vivir. Del 22 al 24. ¿Qué más dice mi hermano? A ver. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Se da cuenta? Hemos aprendido la lección. Se nos ha enseñado que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, como usted se quitó la ropa que se puso ayer y hoy se puso otra distinta. Bueno, la palabra dice, debemos entender que se nos ha enseñado que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Por qué debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza? Porque está corrompida. Corrompida por deseos engañosos. Está corrompida. Por eso usted la pone en la lavadora. Porque está sucia. Vamos a lavarla. Vamos a quitarle toda la suciedad. ¿Y por qué no nos quitamos el ropaje de la vieja naturaleza? ¿Por qué queremos seguir otro año más en lo mismo? Teniendo la misma actitud, pensando de la misma manera. Que no es de la palabra, sino son de otras cosas. Mis hermanos, ser renovados en la actitud de su mente. ¿Cómo usted renueva su mente? Bueno, la palabra tiene el poder en el Espíritu para renovar nuestras mentes. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Valdrá
en algo la pena reprender al diablo a gritos? ¿Valdrá en algo la pena pisarle la cabeza al diablo? ¿Valdrá en algo expulsar de nuestra vida de creyentes? ¿Valdrá la pena si nuestra vida no se ha ajustado a la voluntad de Dios? Aquí están las herramientas. Aquí está el uniforme. Aquí está la armadura que necesitamos para enfrentar las guerras espirituales. Aquí está, en la palabra de Dios. Volvamos, mi hermano, a retroceder para mirar los otros implementos, por favor. Backward. Y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a calzarnos los pies con el evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Las buenas noticias, que Dios nos ha perdonado, que en su gracia Él nos ha llamado, aún sin merecer, Él nos ha dado el amor, aún sin merecer, yo voy a cuidar la paz de este hogar. Aunque la otra persona no lo merezca, yo voy a mantener la paz en mi vida. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué dice 2 Corintios 5:19? Y esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Has entendido esto? Entendiquichu manachu, como dicen mis ancestros los incas. Entendimos realmente. Caprici, como dicen los italianos, caprici, ¿no? Hermano, Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Nos perdonó. Dios vino a reconciliarse con nosotros. Él mismo tomó la decisión de reconciliarse con nosotros, enviando a Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar el pecado del que está al lado nuestro? ¿Y por qué no podemos reconciliarnos? ¿Por qué querer quedarnos allí estáticos en eso, enraizando? Nosotros estamos aprendiendo mucho del ministerio de damas. Muchísimo. Yo creo que el otro día tocaron el tema de las raíces de amargura. ¿Sabe cuántas raíces me ha ayudado ese tema a mí sacar? Ya cada vez ya me estoy quedando sin raíces de amargura. Ya se me están acabando todo, como cuando usted saca la yuca, ¿verdad? Ya no está quedando, pocas yucas quedan, y chiquititas, pequeñitas. Gracias a la enseñanza. Raíces de amargura. Pero otro año más vamos a vivir dejando que esas raíces sigan creciendo. Por favor, si Él nos ha quitado nuestros pecados y nos ha mandado ¿a qué? Al mensaje de reconciliación. De reconciliación. Mis hermanos, mis hermanas, si ya estamos en paz con Dios, permanezcamos en paz unos a otros. Si ya el Señor nos ha traído a su reino y Él ha restituido esa enemistad con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos restituirnos unos a otros? ¿Por qué? Mi hermano, mi hermana, tomad el escudo de la fe, dice también esa palabra. Vamos a retroceder otra vez, mi hermano, Efesios 6, 12, 3. Ahí, del 14 al 18. ¿Qué más dice? Tomar el escudo de la fe. ¿Cómo podemos enfrentar la guerra espiritual si dudamos de acudir al poder de Dios? Queremos usar nuestro poder, pero no el poder de Dios, para enfrentar las cosas. Sabemos que el principio de la caída del hombre, ¿en qué estuvo el principio de la caída del hombre? En dudar. Dudaron de Dios, hicieron caso al diablo. Esa fue la artimaña del diablo. Con que Dios ha dicho, ¿se acuerdan? Tener fe en Dios es un escudo porque nos permite centrarnos en la verdad de Dios y no en lo que vemos alrededor del conflicto. Cuidado, mis hermanos. Usted va a ver muchas cosas alrededor del conflicto, pero muchos creyentes luchan esas batallas espirituales enfocados en lo que ven y no en lo que han leído de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Luchamos esa lucha espiritual de acuerdo a lo que vemos, pero no de acuerdo a lo que entendemos, no de acuerdo a lo que el Señor nos manda a hacer. Y ese es el problema muchas veces, porque lo que vemos, ¿verdad? Según vemos, nos podemos entristecer,
o nos podemos alegrar, según lo que vemos. Según lo que vemos nos podemos motivar o nos podemos desmotivar. Según lo que vemos pueden pasar muchas cosas, up and down, up and down. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No es lo que vemos ni lo que oímos del mundo, sino lo que conocemos de la palabra de Dios. Por eso esta iglesia no se va a cansar de enseñar. Muchos me han dicho, pastor, usted no predica. Usted lo que hace es un estudio bíblico. Bueno, pero yo no quiero salirme de lo que la palabra de Dios. Porque aquí yo les puedo contar todas mis experiencias y nos podemos entretener todo el día con mis experiencias. Pero eso entretiene, pero no edifica. Y esta es la palabra de Dios. Denle un aplauso grande al Señor, mis hermanos. Tener fe en la verdad de Dios apaga cualquier dardo del enemigo. Apaga cualquier dardo. El cristiano no camina por vista, ¿se acuerdan? Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y en el conflicto no tome decisiones por lo que ve, sino por lo que entiende de la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, el que camina así, decide y actúa por lo que ve, nunca le va a dar el valor a Dios de lo que Dios ha decidido que hagamos, de lo que Dios ha decidido que debemos hacer. Debemos actuar de acuerdo a su palabra. Entonces, pensar así, de esa manera, atacar la guerra espiritual de esa manera, es un campo fácil para que el diablo nos engañe, para que el diablo nos siga teniendo con él. Y nosotros seguimos dando mal testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y el gran peligro, ¿saben qué es, mi hermano? Que el diablo nos conoce también. El diablo nos conoce, y bien que nos conoce. Y ¿sabe qué? Como nos conoce, él usa todo lo que él conoce de nosotros. Usa nuestras emociones, usa nuestros pensamientos. Mi hermano, mi hermana, camina por fe en lo que Dios dice y no en lo que sientes, sino en lo que Dios dice. Y seguimos. ¿Qué más dice? Tomemos el yelmo de la salvación. Otro sería el casco, ¿verdad? Yelmo es el casco de la salvación. El creyente que baja su mirada en lo temporal siempre estará inseguro. Siempre va a estar inseguro. Si ese casco le pesa y usted baja su mirada en lo temporal, en lo que vive ahora, en la situación que lo embarga, que lo está aplastando, siempre va a estar inseguro y se va a debilitar cada vez más y más y más. Por lo tanto, ponga el casco de la salvación. Es como tener puesta la mirada ya no en lo temporal, sino en lo eterno. Eso es lo que nos va a dar la seguridad de que Cristo está con nosotros. Pero ponerse el casco de la salvación no es fácil. Y es por eso que el día de hoy el Señor nos está trayendo esta palabra preciosa para que edifique nuestras vidas. ¿Cuántos están agradecidos de que Dios nos hable a través de su palabra? Den un aplauso grande, mi hermano. Este mundo es un mundo de aflicciones, de guerra espiritual, de maldad. Muchas cosas nacen de nosotros, pero muchas cosas tenemos que enfrentar por parte de otros. Y la espada del Espíritu como último, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu porque fue quien inspiró e iluminó este precioso evangelio, esta preciosa escritura. Fue la espada del Espíritu, de doble filo. A eso se refiere la espada del Espíritu. No que el domingo vengan ustedes con su espada ahí, con su colín al lado de la cintura. No. Esta es la espada del Espíritu, la que tiene ese poder. Mi hermano, ahora por último, hay algo allí en este pasaje que no tiene nada que ver con esa armadura. Porque ya no es una cuestión de implemento, sino más bien se relaciona a algo ya diferente, no de la vestidura para la batalla, sino algo diferente, que es la oración. Versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Por todos los santos. El que usted crea que se merece, el que usted crea que no se merece, ese no es asunto de nosotros. Saber quién se merece y quién no. Usted ore por todos, dice la palabra.
orando en todo tiempo con toda oración. La oración del justo puede mucho y ustedes lo practican. Es más, yo me siento muy inspirado y muy agradecido por ese chat de oración. Qué lindo es saber cómo los hermanos, las hermanas se esfuerzan en orar, en unirse en oración. Y estamos siendo obedientes a eso. En grupo, pero ahora nos está hablando de manera individual, en nuestra realidad, en nuestras vidas. La oración es el medio que recuerda a mi ser. La oración es el medio que recuerda a mi ser que dependo de Dios. Dependo de Dios en todo momento. Orar inclusive para traer paciencia a nuestro ser por una oración sin respuesta. Y aquí quiero detenerme, mi hermano, porque en su vida habrá una oración sin respuesta. No sé si usted la tiene. Levante la mano los que todavía no tienen la respuesta de su oración. Muy bien. Yo también. Y tenemos que orar. ¿Y sabe una cosa? Aunque me digan que soy negativo, de repente el Señor no va a responder esa oración, porque Él sabe mejor por qué no lo hace. Pero yo le voy a pedir en mi oración que me dé paciencia por esa oración no respondida, para seguir en comunión con Él. Mi hermano, mi hermana, quiero compartir con ustedes un párrafo que a mí me ha ayudado mucho, muchísimo. La paciencia de la oración sin respuesta, por medio de que lo escribió Howard Thurman, que es un hombre del Señor que está envuelto mucho en ministerios de integración espiritual en la vida de las personas. Y él tiene una de las páginas, se titula La paciencia de la oración sin respuesta. Mire lo que él dice: enséñame, oh Dios, la paciencia para la oración sin respuesta. ¿Quién es aquel que no haya llevado en sus preocupaciones algo que no ha llegado a suceder? ¿Quién es? Déjeme repetir. ¿Quién es aquel que no ha llevado en sus preocupaciones algo que no ha llegado a suceder? ¿Quién es aquel que intenta todo tipo de cosas para encontrar la razón? En la búsqueda de saber y entender esa razón, solo queda el conocimiento de que uno ha sido lastimado, ha sido golpeado por la acción de otros y ha descuidado el proceso de curación. Por eso vengo a la iglesia, llego a la puerta y entro a la presencia de Dios con las mismas palabras. Abre en mi mente la aceptación de las esperanzas incumplidas, del sueño roto y de la negación a mis angustias. Enséñame, oh Dios, la paciencia por la oración sin respuesta. ¿Se dan cuenta? De repente no va a cambiar, pero no por eso puedes dejar de seguir confiando en el Señor. No por eso vas a dejar de confiar en el Señor. Aunque no veamos el cambio en los demás, el propósito de Dios es que nosotros cambiemos, haciendo uso de todas las herramientas espirituales, como hemos visto, que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para resistir, para no caer en el día malo, donde la tribulación y el caos llega a Satanás en nuestro tiempo más débil, busca hacernos caer en pecado. Eso es lo que quiere Satanás, hacernos caer en pecado. Y yo concluyo aquí, mi hermano, mi hermana. Y voy a poner dos pasajes. Y quiero que usted y yo identifiquemos qué es lo común en ese pasaje. Vamos a mirar Santiago 4:8. 4:7, está bien. ¿Qué dice la palabra? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:14-18? Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos.
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Acompáñenme. Según las Escrituras, ¿cómo debemos lidiar esta guerra espiritual? No es con gritos, no es con reprensiones, no es con ataduras al enemigo, no es con declaraciones de expulsión, ni liberación de espíritu, ni amenazas al diablo. ¿De qué valdría todas esas cosas si no tiene como base la justicia, la paz, la fe, la seguridad de la salvación como las armas de mis pensamientos y mis acciones? Si la palabra de Dios no ilumina lo que pensamos, ni las acciones que tomamos, ¿cuál será el resultado? Seremos zarandeados por el diablo. Si la oración no nos permite entrar en intimidad con Dios, seremos vulnerables a los propósitos del diablo. Dios nos ha perdonado, mis hermanos, y nos ha salvado por gracia. Pero el propósito de la elección y de la salvación es que caminemos en santidad y lleguemos a formar la imagen de Cristo en nuestro ser. Que el Señor nos ayude en esta semana. De repente usted estuvo librando una batalla espiritual y no se daba cuenta. Y miraba a los demás como culpables. Pero ahora el Señor nos ha mostrado. Ya entendemos cómo discernir esto y cómo enfrentarlo. Que el Señor los guarde. Vamos a orar. Si me puedes poner de repente alguna de las alabanzas, alaba a Dios, o alguna que es quieta. Mi hermano, mi hermana, ¿tienen algo? No. Me puedes poner ahí, ayúdame, José, con alguna alabanza adecuada. Vamos a orar. Padre Santo, siempre con el volumen bajo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque esa es la razón por la que venimos a tu casa. No para mirar a los demás. En primer lugar, Señor, este pasaje, este mensaje, ha calado muy profundo en mi vida, Señor. Y gracias porque tu palabra es clara. Yo no sé, Padre, cuántos están librando una batalla en sus vidas, pero hoy tú nos has dado las provisiones necesarias. Ayúdanos, Señor, a recibirlas con toda humildad, porque tu palabra es sabiduría y tu palabra es verdad. Ayúdanos a aferrarnos de ti, de tu palabra, de tus verdades, de tus consejos, de tus advertencias, porque para eso están, para ayudarnos a poder salir victoriosos de cada batalla y de este mundo lleno de aflicciones. Hemos pedido por salud, hemos pedido, Señor, por bendiciones tuyas, pero en este momento te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que saquemos todo lo que no está en tu palabra, todo lo que no tiene cabida y es más, es contraria a lo que tú nos dices. Quita el orgullo, Señor. Quita la rebeldía. Quita, Señor, ese pensamiento de creer que tenemos la respuesta a todo, y cuando nos damos cuenta, nada tiene que ver con tu preciosa palabra del Evangelio, de reconciliación, de perdón y de gracia ante los demás. Yo oro, Señor, por los jóvenes que están aquí, que están empezando una vida, y sabemos que va a ser mucho más difícil para ellos. Y es por eso que en esta iglesia siempre se levantará tu verdad, porque es en ella únicamente que nos sostenemos. Gracias por las familias, gracias por los adultos, gracias, Señor, por los hermanos, por las hermanas que hoy se han reunido. Ayúdanos, Señor, que salgamos agradecidos de este lugar, sabiendo que tú siempre estás al cuidado nuestro. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso grande al Señor, mis hermanos. Grande, grande, grande.